La liturgia nos convoca hoy a celebrar esta fiesta de estos dos eminentes apóstoles de nuestra fe, San Pedro y San Pablo, dos hombres sobre los cuales descansa no solamente el fundamento de nuestra fe, sino también que vienen a ser aquellos que nos han dado ejemplo del seguimiento de Jesús. Ellos estuvieron dispuestos enseguida que fueron llamados por Jesús, pues a seguirle. San Pedro, pescador del lago de Galilea, en Besaida, allí fue llamado por Jesús a seguirle. San Pablo, más tarde, cuando iba camino de Damasco para perseguir a los cristianos, ya que era un fariseo amante de sus tradiciones, las tradiciones judías, y por lo tanto pues defendía con intensidad pues a esas tradiciones, e iba camino de Damasco para perseguir a los seguidores del camino de Jesús, seguidores de Jesús. Estos dos vienen a ser los fundamentos pues, de nuestra fe y de la Iglesia. La Iglesia los celebra juntos, no murieron juntos, ni fueron llamados simultáneamente por Jesús, sino en momentos diferentes. Ambos predicaron y dieron testimonio de Jesús ante el mundo, y por eso la Iglesia desde el principio los ha celebrado unidos a los dos. Vienen a ser dos apóstoles muy significativos y que pues, la Iglesia se ha constituido gracias a la predicación de ambos apóstoles. San Pedro le fue encomendado por Jesús la misión de predicar el Evangelio, de dar conocimiento de Jesús y de su mensaje en el pueblo judío. San Pablo fue llamado para ser el predicador del mensaje de Jesús pues, a los gentiles. Y nosotros nos reunimos a celebrar esta fiesta de estos dos apóstoles. ¿Y qué significan para nosotros la celebración de esta fiesta? Ellos son para nosotros los padres de nuestra fe. A ellos debemos esta fe que nosotros vivimos. Si en nuestra vida ordinaria parece que todos vamos buscando nuestro árbol genealógico, vamos buscando aquellos antecesores nuestros que tuvieron algún relieve, algún significado, y nos encontramos muy contentos, muy satisfechos cuando encontramos dentro de nuestro árbol genealógico alguna persona que ha destacado por alguna cosa. En unas ocasiones es algún santo, alguna persona que ha sido canonizada por la Iglesia. En otros casos, personas que han tenido también una relevancia en la vida política, social o cultural. Y parece que nos sentimos muy contentos cuando entre nuestros antepasados encontramos pues, algún personaje muy significativo. Pues bien, nosotros que vivimos esa fe en Jesucristo, debemos también considerar como antepasados nuestros, como nuestros padres en la fe, a estos dos apóstoles, San Pedro y San Pablo. En esta lectura del Evangelio que terminamos de escuchar, vemos cómo Jesús llamó en Cesarea de Filipo, preguntó a todos aquellos discípulos que le seguían, allí en las fuentes del Jordán, les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les hace una segunda pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí tenemos al intrépido San Pedro, que le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. San Pedro confiesa solemnemente que Jesús es el Mesías. Esta fidelidad, esta entrega que San Pedro tuvo a Jesús es la que se nos aconseja también a nosotros, que guardemos esa fe en Jesús, esa misma fidelidad que San Pedro demostró a lo largo de su vida en ese Jesús, en ese mensaje de Jesús, a pesar de que tuvo también pues ese tropiezo de negarle en momentos claves pues de la vida de Jesús. Vemos que le niega, y por eso San Pedro lloró amargamente pues aquella negación que había tenido pues de Jesús. Sin embargo, se refleja en él esa fidelidad, esa actitud de confesar que Jesús era el Hijo de Dios. San Pedro sigue siendo el fundamento. Jesús le llamó Cefas, piedra, y dijo que sería el fundamento pues, de la Iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia. San Pedro sigue siendo también en los días actuales la piedra fundamental de la iglesia, aquel que nos ha transmitido la fe, y por eso es nuestro Padre. Y San Pablo es aquel que predicó también esta misma fe y la llevó no a los judíos, sino los llevó al pueblo gentil, a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo judío. Por eso podemos considerarles a los dos como los padres de nuestra fe, y que debemos vivir también con intensidad pues esa fidelidad que ellos tuvieron a Jesús a la hora de vivir el mensaje de Jesús. Bueno, pues al celebrar nosotros esta fiesta de estos santos apóstoles San Pedro y San Pablo, me parece que podemos tomar tres actitudes. En primer lugar, tres enseñanzas. Ser una gratitud grande, un agradecimiento a estos apóstoles a través de los cuales nosotros hemos recibido esta fe. Algo fundamental en nuestra vida. Si apreciamos aquellas cosas pues, que vivimos, pues ahí tenemos esta fe que nos transmitieron estos dos apóstoles, y por eso debemos ser agradecidos. En la vida humana agradecemos muchas cosas, pequeños detalles que nos hacen otras personas. Sabemos tener siempre esa actitud de dar las gracias por aquel favor, aquel beneficio, aquella ayuda que nos han prestado. Si estimamos enormemente esta fe que vivimos, debemos agradecer a estos apóstoles que vivamos actualmente pues esta fe, este seguimiento de Jesús. Algo importante en la vida humana, en la vida social, vemos cómo las personas siguen a un equipo de fútbol, siguen a unos partidos políticos, etcétera, estas asociaciones que encontramos en nuestra vida social, en nuestra vida pública. Bueno, pues si lo hacemos esto en nuestra vida social, con mayor motivo debemos estar agradecidos a aquellos que nos han dado esta fe y que queremos seguirla, y estamos contentos de esa fe que hemos recibido. En segundo lugar, esta celebración de la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo es una llamada a seguir el ejemplo de fidelidad que ellos tuvieron. No les fue nada fácil de seguir a Jesús. Vemos cómo terminaron los dos en Roma, martirizados, entregando su vida de distinta manera, ciertamente. San Pablo, prácticamente degollado, y San Pedro crucificado cabeza abajo, porque no quería asemejarse y ser crucificado del mismo modo que su maestro, que Jesús. No se consideraba digno de una muerte como la de Jesús, y por eso pidió que se le crucificara cabeza abajo. Bien, pues esa llamada que nos hacen estos apóstoles a ser fieles al mensaje de Jesús. Sabemos que cuesta, cada uno de nosotros por experiencia sabemos las dificultades enormes que encontramos en muchos momentos para ser fieles a Jesús, para cumplir esos mandamientos, para hacer nuestro ese mensaje de Jesús en nuestra vida de cada día. Por eso es una llamada a que seamos fieles aun en las cosas pequeñas, pues a este Jesús que nos ha llamado a seguirle, y esa fe que hemos recibido a través de este mensaje, esta predicación de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Es también una enseñanza para todos nosotros. Qué mal llevamos cuando vemos diferencias entre las personas. Aun en nuestra propia familia parece que todos aquellos que actúan de una manera diferente a como lo hacemos nosotros, pues si no les criticamos, sí nos sentimos molestos ante esas actitudes que observan esas personas. Y si lo llevamos a la vida social o a la vida política, vemos cómo hay esas disensiones, esas luchas, esa oposición, ese no aceptar lo que hacen los demás, creyendo que lo que hacemos cada uno de nosotros es lo mejor. Bueno, pues ahí tenemos esta actitud de estos dos apóstoles, San Pedro y San Pablo, totalmente diferentes el uno del otro. Uno enormemente fiel a las tradiciones judías, como fue San Pedro, un hombre sencillo, un pescador que vivía y esperaba a ese Mesías, y cuando su hermano Andrés le anuncia que han encontrado al Mesías que habían anunciado los profetas, él se determina a seguirle prontamente.
Por eso vemos que estas dos actitudes tan diferentes de estos dos apóstoles, San Pedro y San Pablo, nos invitan a todos nosotros a que seamos también condescendientes con la conducta de los demás, a pesar de que sea muy diferente a la nuestra. A la hora de la verdad, si nosotros tenemos esa intención de obrar bien, de ser fieles a Dios, de cumplir la voluntad de Dios, tenemos que pensar que los demás, aun con procedimientos y con formas de vida totalmente distintas de la nuestra, pues agradan a Dios y van buscando también esa fidelidad a Dios. Si comparáramos a muchos de los santos, esos santos que nosotros a lo mejor tenemos devoción, nos encontramos que es muy diferente, por ejemplo, pues el Papa Juan Pablo II, muy diferente de lo que era Juan XXIII, de lo que es Santa Teresa de Jesús, o lo que es San Ignacio de Loyola, o cualquiera de estos santos que se dedicaron al cuidado de los enfermos. Su vida, sus actitudes eran totalmente distintos, pero todos tenían el mismo enfoque, todos aspiraban a la misma meta, todos tenían el mismo ideal de cumplir el mensaje de Jesús, asemejarse a Él. Esto nos invita a todos nosotros a que seamos condescendientes con los demás, porque son muchos los caminos que nos llevan a Dios y cada uno por caminos diferentes, pues nos vemos también orientados, impulsados, pues a aceptar y a vivir ese mensaje de Jesús. Pues que estos dos santos apóstoles, San Pedro y San Pablo, nos ayuden a ser fieles a Jesús, nos ayuden a vivir esa fe que ellos nos transmitieron y nos ayuden también a tomar en serio esas enseñanzas de Jesús, aunque por caminos diferentes, que cada uno de nosotros podamos también conseguir la meta, ser fieles a Dios, cumplir la voluntad de Dios y asemejarnos a Jesús. Que así sea.